Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están, mis chismosos favoritos? Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha tenido a todos al borde del asiento, esperando alguna señal, alguna pista, algo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. La pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Senkalkam, la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, la pareja que lamentablemente y para nuestra tristeza, se separó. Pero ¿y si les dijera que hay rumores, que hay señales, que hay un pequeño atisbo de esperanza en el horizonte? ¿Qué dirían? Pues prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, todas las fotos, todos los comentarios, todas las miradas que nos hacen pensar que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino que lo estarían haciendo en secreto, lejos de las cámaras y el escrutinio público. Impactante. ¿Verdad? Ya sé que muchos de ustedes están escépticos, que han perdido la esperanza después de tantos meses de silencio y de verlos seguir caminos separados. Pero créanme, las pruebas que tenemos son bastante convincentes. Y no solo vamos a hablar de rumores, vamos a analizar el contexto, la dinámica entre ellos, las posibles razones por las que podrían haber decidido mantener su reconciliación en secreto. Así que acomódense, pónganse cómodos, preparen palomitas y su bebida favorita, porque este vídeo va a estar lleno de drama, de emoción y sobre todo, de esperanza. Y antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven en nuestro canal, suscríbanse. No se arrepentirán. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los mejores chismes, los análisis más profundos y por supuesto, mucho amor por Hande y Kerem. Así que ya saben, hagan clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a nuestra gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos al chisme. Todo comenzó como muchos romances modernos en el set de grabación. Hande y Kerem nos conquistaron con su interpretación de Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se enamoran perdidamente. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación y nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices y un amor que parecía indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre todos sus fans. No hubo explicaciones oficiales, solo rumores y especulaciones. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas, otros que simplemente habían llegado a un punto en el que ya no funcionaban como pareja. Sea cual sea la razón, la ruptura fue dolorosa para todos. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Se les vio trabajando en diferentes proyectos, asistiendo a eventos por separado y, en general, intentando rehacer sus vidas. Muchos pensamos que la historia de amor había terminado para siempre. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente Hande y Kerem coincidieron en una gala benéfica. Un evento importante al que asistieron muchas celebridades turcas. Y aunque no se les vio juntos en las fotos oficiales, algunos testigos aseguran haberlos visto interactuar de manera muy cercana, muy cariñosa. Según estas fuentes, Hande y Kerem estuvieron hablando y riendo durante gran parte de la noche. Se les vio mirándose a los ojos y compartiendo momentos íntimos, como si el tiempo no hubiera pasado. Imagínense la escena. Pero lo más intrigante de todo es que no hay fotos ni vídeos que confirmen esta interacción. Todo se basa en el testimonio de personas que estuvieron presentes en el evento. Y esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores de una posible reconciliación secreta. ¿Por qué no se dejaron fotografiar juntos? ¿Por qué no publicaron nada en sus redes sociales? La respuesta más obvia es que quieren mantener su relación alejada del ojo público, al menos por ahora. Quizás quieren tomarse las cosas con calma, evitar la presión mediática que contribuyó a su ruptura anterior. O quizás simplemente quieren disfrutar de su compañía en privado, sin tener que dar explicaciones a nadie. Además de la gala benéfica, hay otros detalles que nos hacen pensar que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose. Por ejemplo, se ha notado que ambos han comenzado a seguir cuentas de Instagram relacionadas con lugares románticos, restaurantes exclusivos y viajes de lujo. ¿Podría ser una señal de que están planeando una escapada juntos? También se ha rumorado que han estado en contacto a través de amigos en común. Se dice que han estado preguntando el uno por el otro y que incluso han tenido conversaciones telefónicas secretas. ¿Será cierto?
Otro detalle que no podemos ignorar es el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus últimas apariciones públicas. Aunque no se les ha visto juntos, se ha notado que ambos lucen más relajados, más felices y más radiantes que antes. ¿Podría ser que el amor esté en el aire? ¿Podría ser que la reconciliación les esté sentando bien? Pero vayamos más allá de los rumores y las especulaciones. Analicemos la dinámica entre Hande y Kerem. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Para empezar, tienen una química innegable. Como ya mencionamos, su relación comenzó en el set de grabación de Senkalkam, donde interpretaron a dos personajes que se enamoran perdidamente. Y esa química, esa conexión, era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Además, Hande y Kerem comparten muchos intereses en común. Ambos son apasionados por el arte, la moda, los viajes y los animales. También comparten un sentido del humor similar y una forma de ver la vida muy parecida. Pero quizás lo más importante es que se conocen muy bien. Han pasado mucho tiempo juntos, han compartido momentos buenos y malos, han superado obstáculos y han construido una relación sólida basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y aunque su relación no funcionó en el pasado, eso no significa que no pueda funcionar en el futuro. A veces las relaciones necesitan tiempo para madurar, para crecer y para evolucionar. A veces las personas necesitan separarse para darse cuenta de lo que realmente quieren y de lo que realmente necesitan. Y quizás eso es lo que ha sucedido con Hande y Kerem. Quizás la separación les ha servido para reflexionar, para crecer como individuos y para darse cuenta de que se aman y que quieren estar juntos. Quizás han aprendido de sus errores y están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Hande y Kerem estén reconciliándose en secreto. Pero las señales son prometedoras. Y como fans de esta pareja, no podemos evitar sentir un atisbo de esperanza. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Esa es la pregunta del millón. Y hay varias posibles respuestas. La primera, como ya mencionamos, es la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las celebridades más populares de Turquía. Cada paso que dan es analizado y comentado por los medios de comunicación y por sus fans. Y esa presión puede ser abrumadora, especialmente para una relación que ya ha pasado por momentos difíciles. Al mantener su reconciliación en secreto, Hande y Kerem podrían estar tratando de proteger su relación de la intromisión de los medios y de las expectativas del público. Quieren tomarse las cosas con calma, sin tener que dar explicaciones a nadie. Quieren disfrutar de su compañía en privado, sin que su relación se convierta en un espectáculo público. Otra posible razón es que no están seguros de si la reconciliación funcionará. Han pasado por una ruptura dolorosa y quizás no quieren volver a pasar por lo mismo. Al mantener su relación en secreto, se dan la oportunidad de probar las aguas, de ver si realmente pueden funcionar como pareja antes de hacer pública su relación. Y quizás la razón más simple es que no quieren que su reconciliación afecte sus carreras. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos y están trabajando en diferentes proyectos. No quieren que su relación eclipse sus logros profesionales. Quieren que se les reconozca por su talento y por su trabajo, no solo por su vida amorosa. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem están siendo muy discretos con su posible reconciliación. Y esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Pero como fans de esta pareja, debemos respetar su decisión y darles el espacio que necesitan. Si realmente están reconciliándose, lo harán público cuando estén listos. Y mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Además, hay que considerar el impacto en sus respectivos proyectos. Ambos son figuras públicas con compromisos profesionales que podrían verse afectados por la percepción pública de su relación. Un anuncio prematuro o mal manejado podría generar distracciones y afectar negativamente su trabajo. Por lo tanto, la prudencia y la discreción serían estrategias lógicas para proteger sus carreras. Otro factor a tener en cuenta es la reacción de sus fans. Si bien la mayoría de sus seguidores celebraría una reconciliación, también es posible que algunos expresen decepción o resentimiento, especialmente si se sienten engañados por la forma en que se manejó la ruptura original. Manejar estas expectativas requiere sensibilidad y una comunicación cuidadosa. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente estén disfrutando de la privacidad y la intimidad que les brinda mantener su relación en secreto. Después de haber estado expuestos al escrutinio público durante tanto tiempo, es comprensible que quieran saborear un periodo de normalidad y anonimato. Y hablando de los fans, es importante recordar que somos parte de esta historia, pero desde la distancia. Nuestro amor y apoyo son valiosos, pero también debemos respetar los límites y la privacidad de Hande y Kerem.
Evitemos acosarles con preguntas o presionarles para que hagan anuncios que no están listos para hacer. Confiemos en que, cuando llegue el momento adecuado, compartirán su felicidad con nosotros. En resumen, mis queridos chismosos, hemos explorado a fondo los rumores y las señales que apuntan a una posible reconciliación secreta entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la dinámica entre ellos, las posibles razones por las que podrían estar manteniendo su relación en secreto y el impacto que esto podría tener en sus vidas y sus carreras. Hemos visto cómo una simple gala benéfica ha encendido la llama de la esperanza y nos ha hecho soñar con un final feliz para esta historia de amor. Hemos considerado las diferentes perspectivas, desde la presión mediática hasta la necesidad de proteger sus proyectos profesionales y la importancia de respetar su privacidad. Y hemos recordado que como fans nuestro papel es apoyarles y animarles, sin caer en la intrusión ni la presión. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que Ande y Kerem están reconciliándose en secreto? ¿O creen que todo esto son solo rumores infundados? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión, quiero leer sus teorías, quiero saber qué piensan de todo esto. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para chismear con respeto y cariño. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para nosotros que nos acompañen en esta aventura de descubrir los secretos del mundo del espectáculo turco. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan entretenido con nuestro chisme. Y ahora sí, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo reír, si les hizo soñar, denle un like. Ayúdennos a llegar a más personas que aman el drama turco tanto como nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que disfrutan de un buen chisme. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos del mundo del espectáculo turco, donde seguiremos analizando los rumores más jugosos y donde seguiremos soñando con el amor. Gracias por vernos y hasta la próxima.